¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con alguien que es de un país bastante especial para mí, que es Perú, no solo por su geografía, por su historia, sino por sus historias ufológicas. Y estoy con alguien de allá y que ha tenido varias historias, varias experiencias. Él va a elegir Mm. cuál fue la mejor, la más impactante. Eduardo, Eduardo Camacho Vidal, desde Perú, estos Gra- momentos son tuyos. Gracias, gracias. Aquí estoy en el norte de Lima ahorita. Usualmente me encuentro en el sur de Lima, en un lugar llamado Chilca, el lugar caliente del tema ufológico. Durante la época de los años 80 he tenido hermosas experiencias con un grupo de amigos hermanados en ese tiempo de investigación, junto y delante de la señora Maruja Soler, reconocido hasta por Ricardo González como la dama de la ufología, los primeros inicios de la ufología aquí en el Perú, ¿no? También conocido por Sisto Paz y JJ Benítez, que han estado aquí con la señora Maruja, ¿no? Pues como ya te explicaba, ella ha sido la primera prácticamente aquí, dentro de lo que conocemos el mundo ufológico, en el tema extraterrestre, pues, ¿no? Ella empezó desde la época de los 70. Yo llegué a estar en los años 80 cuando llegué a leer un libro de Galaxia X9 del señor Vilko Novi, Vlado Kapetanovich, un escritor yugoslavo, quien tuvo unos encuentros extraterrestres aquí en el departamento de Ancash, en los Nevados, ¿no? Muy cerca de los Nevados, muy conocidos aquí en Huaraz. Y fue pues una experiencia maravillosa para él. Y de ello escribió un libro que es APU Galaxy X9, que te lo voy a dar en PDF para que lo puedas repartir gratis a quien tú deseas o quien te lo pueda pedir. Y, y habiendo acabado de leer ese libro, en mis manos concluido ese libro, aparecen dos platillos voladores sobre mi casa, estando yo en la azotea de mi casa leyendo ese libro, acabando de leer ese libro. Y dije, pues será, inclusive, habrá sido alguna cosa de mi imaginación, porque había leído ese libro, ¿no? No quise tanto más. Y a la hora llega mi tío Guillermo, quien a través de un amigo me invita para ir al sur de Lima, a este lugar llamado Chilca, Papaleón. Papaleón es un distrito ahí en la zona, un pueblito, una cooperativa, una zona agraria. Y me invita ahí a conocer a una señora que hablaba de apunianos, de extraterrestres, ¿no? Ya pues era el colmo, pues, ¿no? Había leído este librito de Apu Galaxy X9, ha terminado la lectura, aparecen dos platillos voladores, ya pues, ¿no? Y luego a la hora mi tío me está invitando a través de un amigo para ir a conocer a una señora que habla precisamente de apunianos, de extraterrestres, pues, ¿no? De un tema que desconocía totalmente. La palabra Apu, bueno, actualmente se usa bastante, pero anteriormente en los 70, 80, 90 no se hablaba nada del tema Apu, ¿no? Y allá en Chilca tengo no una experiencia, teníamos experiencias todos los días, y la gente que llegaba a visitar era proveniente de todas partes del mundo, ¿no? Futuros presidentes, ¿no? Como el caso del Perú, el señor Alan García y su congresista Jorge de Castillo, autoridades militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, a su casa, venían hasta con sus camiones portatropas, con la tropa ya debida en el lugar, para saber de nosotros y saber de si los extraterrestres eran pues una amenaza al país, ¿no? Al Perú, puesto que ya ellos tenían encuentros ahí también en Playa de Chilca, ¿no? En el año 83, una de las cosas más importantes que sucedieron ahí fue que creo que fue en un mes de mayo aproximadamente, la señora Maruja pues tenía una casa de campiña, ¿no? Una casa eh, a la agricultura y tenía como media hectárea de plantaciones de árboles de olivos, ¿no?
Y en una semana o menos de una semana de ese año 83 llegaron provenientes de todas partes del mundo, especialmente de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y de la Unión Soviética en aquel tiempo, Unión Soviética en aquel tiempo, vinieron a converger ahí a su casa, ¿no? Te imaginarás ahí entre los olivos 121 carpas, algunas carpas de 20, 30 personas, otras de 10, otras de más, y un grupo pues trabajando de norteamericanos y rusos ahí dentro. Especialmente en 4 días teníamos 121 carpas, hasta como decía una persona, yo soy de Finlandia. Bueno, en Finlandia, para nosotros en ese momento, ¿dónde está Finlandia? Pues no, habrá que buscarlo en el mapa, ¿no? ¿No? En un mapa de geografía, por ahí buscarlo dónde estará Finlandia. Y se identificaban con finlandeses. Y una de estas experiencias es que llega esta pareja de norteamericanos y rusos, ¿no? Y nos piden, por favor, que lo llevemos a Playa Yaya, donde había esta experiencia con platillos voladores, las naves, todo lo demás. Estos seres de luz que eran unas esferas que algunos pues dicen canoplas, y que en realidad tuve la experiencia de que saber que no era un robot, no eran un dron, sino son seres, ¿no? Son estas esferas de 1,5 metros de energía blanca, ¿no? Un plasma de energía. Bueno, y entonces la señora Maruja me pide, habiendo tantos invitados en su casa, acompañar a un señor que vestía a la usanza como si fuera un médico, es decir, una bata blanca, pantalón negro, y el otro, como si fuera una persona en plena pandemia actual, o sea, totalmente los pies cubiertos de un uniforme con capucha y todo, salvo el rostro descubierto, ¿no? ¿No? Las manos, todo cubierto de blanco. Pero tenía estos lentes tipo de motociclistas, ¿no? Que le cubrían, pero menos la boca ni la nariz. Bueno, la señora Maruja me pide pues de que por favor le ayude a estos par de personas a ir a Playa Yaya. Salimos de la casa de señora Maruja, y en la avenida habían nada menos que 40, digamos, 40 estos vehículos tipo Jeep, o, ¿no? Que era 4x4, pero para 5 personas, ¿no? Con el techo cubierto y todos de blanco, como si fuéramos las Naciones Unidas, ¿no? Y en cada uno habían piloto y copiloto, todos vestidos de blanco, ¿no? Y nos dirigimos hacia la playa Yaya, que está a unos 5 kilómetros más allá de este poblado llamado Papaleón 13, dedicado a Papaleón 13, no al actor Papaleón 14, sino Papaleón 13, se llama así esta comunidad agrícola ahí en Papaleón, en cerca Chilca, y nos dirigimos hacia Playa Yaya, ¿no? En el trayecto, quien manejaba la camioneta, se identifica y me dice, soy tal y soy de los Estados Unidos, ¿no? Y yo en medio y apretadito, pues entre dos personas muy grandes, blancas ellas, muy grandotas, y dice, yo soy de los Estados Unidos y aquí mi acompañante es de la Unión Soviética, 1983. Y yo decía, pues, y todavía los miro, pero ustedes no están en pelea, no, se miraban y sonreían, ¿no? Mientras seguíamos una caravana de 40 carros y nos íbamos en Playa Yaya. Como dato curioso eran que durante todos esos días del año 83 teníamos una camioneta tipo Los Magníficos, ¿no? De la serie de Los Magníficos, esas camionetas negras grandes, donde habían unas personas vestidas de negro, ¿no? El frente de la puerta misma de la casa de la señora Maruja, ¿no? Y hay veces estaban de piloto y copiloto, pero ellos trabajaban lógicamente la parte interna de la camioneta, cosa que no veía si trabajaban o no, solamente que ahí por lo visto se ocultaban. Y hay veces queriendo sorprenderlos porque hablaban entre ellos como piloto y copiloto de la camioneta, me acercaba para invitarlos a que pasen a la casa, porque no escondíamos nada, pues, ¿no? Pues, si quieren saber algo, que ingresen, ¿no? Pero apenas veían que me estaba acercando, desesperadamente ingresaban a la parte interna de la camioneta, ¿no? Para no ser vistos. Tocaba la puerta de atrás de la camioneta, no salían. Curiosamente, esa vez que llegábamos a Playa Yaya,
Americanos y rusos bajan con sus instrumentos y ya en la playa era común todos los días, nada de hacer esfuerzos, yoga, mantras, con mucho grupo de gente que hacen, sino que estas esferas estaban a diario. Usualmente estas esferas eran de grupos de 4 o de a 7. Vuelvo a repetir, era de 4 o de 7. ¿Por qué digo esto? Porque a veces eran 4, 5, 6 o 7, pero eran todas las noches que uno los veía. No era necesario forzarse en nada. Y los tenías a una distancia de 4 metros, ¿no? Desaparecían en el horizonte así como hago mi dedo y nuevamente volvían a estar así delante de uno rápidamente, ¿no? Se perdían en el horizonte del mar, ¿no? Mirando hacia el mar, desaparecían y tal como hago mi dedo otra vez estaban delante de uno mismo, ¿no? Y uno se quedaba intrigado porque en ese momento no sabía qué cosa era, qué es esto. Y mientras la nave se estacionaba justamente donde las olas rompían, ¿no? Arriba, sobre las olas donde rompían, a una distancia entre 2 a 4 metros, la nave ahí todo el tiempo ahí detenida. No que necesitábamos mantras, no, 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 todos eran el grupo de científicos, la única persona y el que estaba llevándolo como guía de turismo, digámoslo así, en ese momento, en esos años, era yo, ¿no? Y la nave ahí detenida, y curiosamente, ese día el carro negro, como les explicaba, ¿no? Donde habían estas personas de negro, este, agarra y veo a mi derecha que están estacionados, la camioneta, pero esta vez las personas que estaban ahí estaban afuera, igualmente contemplando la nave, más cerca a la nave ellos, ¿no? Estando más cerca hacia la nave, y veo que las que están ahí son dos señoritas, una rubia y una de cabello negro. La de cabello negro tenía un folder, ¿no? Que sujetaba así con la mano, mientras la rubia estaba apoyada a su cuerpo, ¿no? Y con un aparentemente lapicero comenzaba a marcar, ¿no? Y este folder les iluminaba el rostro, ¿no? Porque el momento fue más o menos entre 9 a 1 de la madrugada, más o menos. Estuvimos hasta las 4 de la mañana, hasta el día siguiente estuvimos ahí contemplando la nave y todo lo demás, y estas esferas corriendo. Pero lo que estoy viendo es que esto pasó en 1983, ¿no? Ya ellos ya tenían una tablet, cosa que después con el tiempo lo supe describir. Las dos señoritas estaban lo más próximo hacia mí, ¿no? Y un hombre y una señorita se iban más hacia el norte, caminando por la orilla de la playa. Estos eventos eran todos los días. No era de que, ¿sabes qué? Mañana sí, pasado mañana no, no, eran todos los días del año 83, ¿no? Bueno, uno quería saber qué era, pues, esta experiencia que uno estaba pasando, ¿no? Sisto Paz, JJ Benítez intentaban llegar siempre a hablar con la señora Maruja, pero la señora Maruja estaba muy ocupada en ese tiempo. Mucha gente lo abordaba, demasiada gente lo abordaba de todas partes. Inclusive Eugenio Siragusa también estuvo ahí, ¿no? Aquí se fue un grupo y tuvo una experiencia bonita ahí acompañándolo juntamente con Juan Acervo, quien es hijo de la señora Maruja. Lo llevamos a tener una experiencia atrás del Cerro Yaya, que está ahí en el balneario, donde aparecieron o aterrizaron nada menos que esa noche, a las 7 de la noche, 14 naves ahí en el suelo, ¿no? Él estaba tratando de meditar esas cosas, pero él esperaba que la nave iba a aparecer delante de él, ¿no? Pero las naves habían descendido detrás de él, ¿no? Como unos 400 o 600 metros atrás, ¿no? Mientras Juan Acervo y yo estábamos de pie en ese momento y los otros, la gente de Europa, estaban todos sentados en el suelo, haciendo posición de yoga, ¿no? Haciendo sus mantras ellos, y observábamos cómo uno a uno comenzaban a descender las naves, hasta que Eugenio Siragusa, su gente, se dio cuenta que el show no era adelante, sino era atrás, pues, ¿no? Y se voltearon, y muy contentos se fueron en ese momento, pero
había cierta cosa que a veces siempre digo, ¿no? Que la gente a veces que, mucha gente que estaba ahí, creo que en vez de, era un tema más personal que mucha gente, ¿no? Porque la gente comenzaba a tener miedo, ¿no? Le causaba cierto temor, cosa que no fuimos, nos levantamos cualquiera. Pues yo creo que si tú ves que 14 naves y sabes que son nada negativas, pues a levantarnos y acercarnos lo máximo posible, pues, ¿no? Tener esta bonita experiencia, pues, ¿no? Pero no, al temor de muchas personas, pues regresamos nuevamente a Papaleón, a este lugar donde era nuestro centro de donde la señora Maruja tenía su casa y podíamos estar ahí. Y al día siguiente tuvo otra experiencia el señor Eugenio Siragusa. Como dije, todos los días veíamos estas esferas de luz de metro y medio de diámetro, ¿no? Juntamente con su nave, todos los días. Y uno, pues, como una persona no entendida del tema, queriendo entender, porque yo no era, pues, una persona que era un fanático de saber el tema OVNI, coleccionaba revistas o algo por el estilo, no era mi afín, no seguía ninguna religión, ¿no? Creo en Dios, claro que sí, pero no era pues cristiano o evangelista o budista, nada, ni era pues un Rosacruz, no, nada de esas cosas, ¿no? Solamente recibí eh, este permiso o este regalo esta invitación de que yo podía estar allá, ¿no? Y yo quería saber pues qué es lo que pasa, qué diablos hago acá, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces, un día fuimos con mi grupo, entre ellos Julio Dongo, quien es muy conocido en este tema del tema de los apunianos, eh, Casey o Juan Uejara, un gran amigo, y una pareja de esposos, la señora Carola y su esposo Marco, y con sus dos pequeños niños, viendo estas esferas de luz, ¿no? Cómo corrían de izquierda a derecha, ¿no? Y la nave ahí estacionada sobre las olas del mar, ¿no? A veces se iba un poquito más a mar adentro, a veces regresaba muy a la orilla, pero siempre tenía como límite el mar, ¿no? O sea, no, algo así como un límite físico, como que diciendo hasta ahí nomás no se acerquen tanto, ¿no? Entonces, vemos, estábamos en la playa de Chilca, tiene como 6 kilómetros de extensión, es una playa bastante amplia, y está el pueblo de Las Salinas, el pueblo de Chilca y Ñave, ¿no? Ñave es donde se lanzan cohetes espaciales de la Fuerza Aérea Peruana que lanza cohetes, esa es su misión esa parte de la Fuerza Aérea. Y acá está Chilca, perdón, Playa Las Salinas, Chilca, pueblo y Ñave. Nosotros nos habíamos acercado más hacia Chilca, ¿no? Por la playa, cuando en eso vemos que un auto sale del pueblo Las Salinas, ¿no? Y ingresa cerca de acercarse al mar, pero no lo veíamos, no lo distinguíamos, la distancia con que estábamos, no distinguíamos qué tipo de auto era, solamente una cosa negra que alumbraba con sus dos focos hacia adelante, ¿no? Cuando en eso vemos que el auto agarra, ingresa hacia la arena, se mete a la arena, ¿no? Y estaba como a unos 80 metros aproximadamente. Carola, la señora Carola pensó de que era del grupo del IPRI, quien lo dirigía en ese momento el papá de Sisto Paz, o sea, el señor Carlos Paz, ¿no? Que es el que era antes del grupo Rama, ¿no? Antes del grupo Rama estaba el grupo del papá, que era el papá de Sisto, que es el señor Carlos Paz, ¿no? Y pensando, mi amiga dijo, uy, mire, estos del IPRI se han agarrado, se han metido a la arena. Ya, esto ya, se quedaron ahí y ahora van a pedir ayuda, ¿no? Agarró una linterna que tenía de mi amigo Juan Uejara, que él tiene para causas en caso de un accidente, pues en la noche sufriera un percance en su carro. Saca la linterna y por un lado pues era un fluorescente, por el lado era el foco normal, clásico, antiguo, ese amarillo, ¿no? Y por el otro lado era un foco intermitente de color rojo, ¿no? Tenía estos efectos, que podía estos tener ese tipo de efectos. Así es que pone estos dos primeros efectos que pones la luz roja y y la parte de fluorescente y comienza a girar así con su brazo, ¿no? Haciendo círculos, ¿no?
para que los del carro supuesto que acaba de tener su calamidad, bueno, se acaban de trabar ahí en la arena, pues piense que nosotros somos un platillo volador, pues, ¿no? Fastidiando, ¿no? La señora Carola, ella es divertida, quería hacer este juego, ella. Cuando en eso vemos que la luz que iluminaba, o sea, que irradiaba hacia el mar con dirección hacia el fondo del mar, la luz comenzaba a regresar a su origen, ¿no? Cosa imposible, ¿no? Y entonces, Casey, ¿no? Me dice, Eduardo, aquí hay algo raro, me dice, pues, ¿no? Y yo le digo, sí, aquí hay algo raro. Carola seguía con la insistencia de querer llamar la atención, moviendo su brazo y estos demás. Cuando en eso, lo que pasa es que llega la luz al carro, se apaga esa luz, inmediatamente este supuesto auto se transforma en una media naranja, un color anaranjado, con tornasolados azul y amarillo en un comienzo, a la parte alta, ¿no? Y luego todo anaranjado como un sol al atardecer, como un medio sol del atardecer ahí, sobre la arena. Y Carola que estaba fastidiando, ella jugando, se le cae el brazo del impacto de lo que estaba sufriendo. Entonces, volvimos a la normalidad. ¿Qué quiere decir con la normalidad? Bueno, pues a seguir viendo las esferas de luz y el platillo volador que teníamos al lado derecho, que está un poquito más al fondo, ¿no? Mis amigos estaban contemplando esto. Y yo con tantas preguntas, pues, ¿qué son estas esferas de luz? ¿No? Así como un pensamiento actual, uno diría, es un dron, hasta una amiga decía, no, no serán esos peces que tienen una linterna en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, me separo del grupo y me voy caminando hacia la nave. No tuve temor, me fui caminando por la orilla del mar con dirección hacia la nave. Pero ¿qué pasa en el trayecto? Que una de esas esferas que estaba corriendo de izquierda a derecha, todas corrían aparentemente para uno sin sentido, no tenían una forma, solamente corrían así a todo lo largo del mar, muchas veces por la orilla, o se lanzaban en el horizonte para regresar nuevamente, este grupo de 6 o 7. Veo que me acerco, me trato de acercar por la nave, una de estas esferas, perdón, se pone a mi costado, se separa de lo que está corriendo, jugando así irregularmente, erradamente, si puedo decir, y se pone a mi lado, ¿no? Y los dos vamos yendo por la orilla, ¿no? Con dirección hacia la nave, que está a 80 metros más abajo. El ser de luz lo tenía a mi delante como unos 4 metros. La nave ya lo tenía a mi lado izquierdo como a unos 15 metros sobre la arena, ahí en Playa Yaya, en las Salinas. Y lo que hago pues es miro a esta esfera de luz y digo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? ¿No? Me quedé pensativo, en ese momento un ratito tratando de reflexionar lo que estaba pasando con mi vida, de lo que estoy haciendo yo en ese momento, qué es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Mm, a pesar que tenía la nave atrás, verlo de un color anaranjado iridiscente como el sol, pues creo que a cualquiera no le llama la atención de acercarse mucho a la nave, pues, ¿no? Solamente tener una distancia, ¿no? Prudente, ¿no? Verlo brillar, o sea, no veías la nave, la estructura de la nave, si era metálica o no, solamente tenías una flama de energía y radiante de color anaranjado, azul por arriba, medio amarito, ¿no? A lo que nosotros sabíamos que era una clásica nave apuniana para nosotros, ¿no? A través de los libros y de otras personas que ya habían tenido contacto, y veo que mirando yo al ser de luz, a esta esfera, bueno, a esta esfera de luz, ¿no? Que tenía a mí delante, esta esfera de luz blanca, a quien debía pues prácticamente increpado que qué es lo que hago acá, ¿no? Veo y siento que alguien sale o aparece de la nave, así que volteo hacia mi izquierda y veo que una imagen oscura, delgada, humana, sale a través de la luz,
¿no? Y se me acerca por mi lado izquierdo. Y conforme yo seguía, entonces seguí mirando hacia el ser de luz que tenía la esfera, bueno, la esfera de luz en ese momento. Y mientras va apareciendo acá la imagen de mi amigo quien me había dejado a 80 metros abajo, era mi amigo Kasei. Pero este Kasei estaba bien erguido, su rostro estaba brilloso, ¿no? Y me quedaba, ¿no? Y lo que hace es poner su mano sobre mi hombro izquierdo, ¿no? Su mano derecha sobre mi, como diciendo, ¿no? Aquí estoy, no, no es mentira, ¿no? Se apoya y me dice esto mientras observaba esta esfera de luz que tenía a mi delante, como a unos 4 metros, como digo, y me dice esto hincándome con su mano izquierda, mi pecho, ligeramente, ¿no? Y señala a la esfera a la esfera de luz diciéndome esto. Él ha tenido los mismos problemas que tú, o él ha tenido peores problemas que tú, pero él está esperando que tú seas como ellos, ¿no? Y la imagen retrocede, no veo si se va, a dónde se va, no, solamente veo que su rostro retrocede, me deja ahí una especie de solemnidad, de choque emocional de lo que había recibido. Era como, yo lo podría describir en términos humanos, era como que si hubiese habido una hamburguesa de 100 metros de largo y me lo hubiese comido de un solo bocado, como siempre lo intento aclarar a todo el mundo, ¿no? Para que intente poder yo describir lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Y me quedé en ese estado buen rato mientras la esfera de luz lo tenía, ya no sabía que era, ya no sabía que, ya sabía que no era un dron, y esa, por decirlo ahora, ¿no? No era un pececito que tenía probablemente una luz ahí encima de la cabeza o cualquier cosa, que eran navecitas o era un robot, no. Sabía que era un él, que era un ser, ¿no? Pero ¿cómo un ser si el ser tiene que tener cuerpo, manos, dedos? Quiero que comprendan también de lo que yo entendía de lo que era un ser para mí en ese tiempo, ¿no? No, no tener un ser de luz que no tiene probablemente masa ni funciones orgánicas y considerarlo un ser, pues dentro de mí era un choque en cuanto a conocimientos y era una cosa que comenzó a mí en ese momento a tener una serie de cosas, implicancias que le llaman el efecto paranormal, ¿no? Mi cuerpo comenzaba a sacudirse como si yo estuviera, era una vibración con un zumbido muy característico del sonido del avispón, ¿no? No al abejorro, ¿ah? Sino como si fuera un avispón. O sea, mi cuerpo temblaba ligeramente, rápidamente, y mientras había un sonido de zzzz. Y mientras eso pasaba, de acá de la frente comenzaba a destallar luces, ¿no? Pero eran como cuando uno ve, imagínese uno cuando se baña en una ducha y está la luz del sol y puede ver las gotitas cuando caen y ve que se reflejan multicolores de luces como el del arco iris, ya igualito, ¿no? Pero de acá, ¿no? Y salían de esta forma. Pasada la experiencia, un buen tiempo, una hora aproximadamente, creo yo, porque ellos hasta manejan el tiempo y ya me pasó eso como experiencia, ¿no? Ahí en Playa Yaya, ¿no? Fui hasta la casa, fui a ver a estos amigos donde precisamente los había dejado como 80 metros y entre ellos estaba Casey, este amigo, ¿no? Y le comencé a contar la historia, pues, de lo que me había ocurrido allá con la nave que estaba seguía estacionada ahí. ¿No? Y él, pues, lógicamente me dijo que no, pues asustado, me dijo, no, no he sido yo no he caminado de acá, yo he estado acá sentado y todo lo demás con toda la gente del grupo, ¿no? El amigo Casey, una persona mayor que yo, él fue mi instructor, si se puede decir, en el tema espiritual, ¿no? Él era de origen budista, sí, esa filosofía zen, de búsqueda interior como persona,
y también había tenido sus propios contactos ahí en Chilca a través de la señora Maruja Soler y fue esta hermosa experiencia. ¿Me permites un ratito? Sí, te Sí, quiero sí, saber un ratito. adelante. Aunque, mm, mm, yo que creo que todavía está en camino. Está bien, no hay problema. Bueno, quedan 6 minutos. La verdad que la experiencia está muy buena. Yo de Chilca siempre estoy viendo por YouTube o escuchando que pasa algo. Para mí, sí están en Perú, pero específicamente en Chilca, sea en el mar o sea en la montaña. El desierto de Chilca es famosísimo, Claro. justamente por estas situaciones. Eh, Me sorprendió que estén en la playa. Te quiero hacer dos preguntas con respecto a la experiencia. ¿Qué año fue y qué hora fue? Eh, Puedo repetir. Usualmente íbamos de noche, especialmente a partir de la medianoche, para estar hasta las 4 de la mañana usualmente. El año fue 83, todo el año 83, todo el año 83, ¿no? Teníamos estos avistamientos de estas naves. En las calles de Papaleón caminaban estos personas como humanos, ¿no? Porque algunos tenían la talla promedio entre 1,70 m, otros tenían 2,5 m, casi los 3 metros de altura, ¿no? Caminando por las calles de este poblado que se dedica a la agricultura, se dedicaba a la agricultura, ahora es más dedicado a la industria, ¿no? Ha cambiado y estas personas usaban un traje color verde, verde petróleo o azul petróleo, porque cambiabas el color viéndolo de otro ángulo, ¿no? Pegado, como si fueran ropa deportiva, ¿no? Pero con manga larga. Y sabíamos que eran los pilotos de las naves que estaban estacionadas más hacia la sierra, ¿no? Más hacia el lado oeste, o sea, con dirección contraria hacia la playa, ¿no? O sea, está la playa de Yaya, el poblado de Papaleón, ¿no? Que estará a unos 6 kilómetros de distancia, y más hacia la sierra, como a unos 2 o 3 kilómetros, estaban usualmente sus naves estacionadas, ¿no? Está bien. Y ahí precisamente encontré hasta una zona arqueológica que donde están pues todas las escrituras incas, y voy a tener una discusión ahí con los del Ministerio de Cultura para salvaguardar donde están los mayores petroglifos de todo el mundo. Pues, ¿no? Cada petroglifo tiene 266 metros de largo y todo está dedicado a la astronomía y astrofísica dado desde la época pre-inca, pues, ¿no? Y lo curioso, los europeos o conquistadores sabían de ello en los siglos XIV y XV, ¿no? Los cronistas españoles, y querían destruir el lugar, no lo encontraron, pero el lugar, su nombre original es Coyur Sayana, así está descrito en las crónicas españolas, y su traducción de este lugar es, o sea, Coyur Sayana es literal, o sea, su traducción literal es donde las estrellas bajan. Terrible. Antes que se termine, queda 4 minutos. Eso de que se ven luces que se mueven de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿se ve todavía? ¿Se puede percibir? Como que se protegen de cierta manera. Yo lo que veo es que manejan diferentes planos por las experiencias que me han pasado, diferentes planos, intentan no verse. Hace poco, bueno, hace unos meses atrás, porque no estoy yendo a Chilca últimamente, estamos pasando el invierno más acá en Lima que en Chilca. Recomiendo ir primavera, verano, estar en Chilca antes que invierno, ¿no? Por el frío. Nos visitó una señorita de un grupo queriendo conocer Chile, a ver si se curaba. Aparte, ella estaba sufriendo cierto padecimiento, una enfermedad. Y cuando llegó a las Salinas, llegó a donde estaba ahí, tengo un puesto donde me puso la municipalidad, aparecen unas naves con dirección hacia Playa Yaya, que estaba a 1 kilómetro de distancia donde estoy yo. Nos dirigimos a Playa Yaya y mirando hacia lo alto aparece una nave apuniana, otra vez una nave anaranjada, y ¡fum! Se eleva. Justamente cuando pasaban dos aviones, ¿no? Uno de norte a sur y el otro de sur a norte, con esa dirección. Y justo cuando los dos aviones se cruzan, aparece en medio de las dos, se prende, se enciende la nave apuniana y se comienza a dirigir hacia arriba, ¿no? La señora de Uruguay, Miriam, se olvidó pues del tema de curación, de esas cosas,
y se fue siguiendo los pasos de Vlado Kapatanovich yéndose a Huaraz. O sea, ella hizo un turismo ufológico en vez de hacer su turismo medicinal que tanto quería. Ella estaba guardando su platita para ello, su dinero para ello. Y se fue hacia Huaraz, me abandonó, ya, pues, con eso te digo todo, pues, ¿no? O sea, los hay, sí, los hay, todavía siguen yendo. O sea, porque hemos comprobado que en Chilca, tal como lo decía mi amigo Juan Acervo, y tuvo contacto con estos seres apunianos, arriba de Chilca hay un agujero, ¿no? Y está comprobado científicamente que son el F dispersa, la letra F y luego la palabra dispersa, pues buscarlo en Google, ¿no? Donde fuerzas electromagnéticas a determinadas horas se cruzan, especialmente entre las 3 de la mañana hasta las 4 de hasta casi hasta las 5 de la mañana, se cruzan justo ahí sobre Chilca, solamente ahí sobre Chilca. Y al cruzarse generan un agujero y a esas horas se ve enorme cantidad de navecitas que comienzan a descender, e ingresar y a salir igualmente. Un vórtice. Bueno, Eduardo, antes que se corte abruptamente, te quiero agradecer por la predisposición, por la experiencia. La verdad que fue un gusto. Yo voy a poner tus redes sociales si vos querés, si no tenés problema, y Oh, sí. para que te visiten, porque yo vi que tenés varias experiencias muy buenas. Y no de ahora, de hace varios años. Esta fue Sí, una cuando y guste. me gustó mucho. No, como te digo, son experiencias, yo lo que narro son experiencias y las experiencias las realizamos en grupo, ¿no? O sea, con gente que vino a investigación, que siempre estaban en la parte de ser anónimo o en el anonimato vinieron ellos para que no quisieran, pero los lugares están, ¿no? O sea, todos estos petroglifos, toda esta astronomía, todo está en el lugar y las naves se siguen viendo y hay unas zonas que son hermosas, o sea, para el tipo de meditación y curación y sanación de esta zona, del ser humano, ¿no? Como en este lugar. Y eso me consta por los videos e imágenes que veo siempre de Perú, que dicho eso de paso, ojalá algún día pueda conocer. Ah, Eduardo, bienvenido, bienvenido todos gracias ahí a Chilca. Chilca y es gracias por el... un... ¿Eh? Chilca es así, todo el mundo llega a Chilca. Sí, Vienen obvio. solos, vienen todos, pero todos se empapan de la cultura del tema ovni ahí en Chilca. Todo ese tema referente al tema ovni. Así que bienvenidos aquí a Perú cuando quieran, con los brazos abiertos. Gracias, Eduardo. Te saludo como a todos, hasta el próximo encuentro cercano y que seguramente lo vas a tener y espero que lo volvamos a poder compartir. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Sí, todo por lo demás. Cuídense.